La parábola del sembrador se encuentra en San Lucas, en San Marcos y en San Mateo. Hoy vamos a tomar del Evangelio de San Mateo. Se encuentra en el capítulo 13 de San Mateo. Vamos a leer desde el verso 3b hasta el 9, lo que es la parábola del sembrador. Prestemos mucha atención. Decía: salió un sembrador a sembrar, y al sembrar, unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener profundidad la tierra. Pero en cuanto salió el sol, se marchitaron, y por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre espinos, crecieron los espinos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como nos podemos dar cuenta en esta parábola, pues nosotros ya la hemos escuchado varias veces. De pronto es fácil para nosotros entender esta parábola. Además, porque Jesús más adelante la va a explicar. Pero resulta que en el tiempo, cuando Jesús dio esta parábola, mucha gente quedó, ¿de qué nos estará hablando? Hoy en día para nosotros se nos hace muy fácil entenderla. Pero para ese tiempo, los mismos discípulos le dijeron: oye, Señor, ven, ¿cómo es eso de la parábola del sembrador? ¿Cómo es eso que una que cayó en tierra, que en el camino, otra que cayó en piedras, otra que cayó entre espinos? ¿Cómo es eso? ¿Qué quieres decir con eso, Señor? Y el Señor tuvo que explicarle a los apóstoles. Aún así, yo creo que a nosotros también nos tiene que explicar el Señor esta parábola. Vamos a tratar de descifrar paso por paso. Entonces vemos en esta parábola, vemos 4 terrenos. El primer terreno es el que cayó en el camino, que vienen las aves y se la comen. Esa semilla se la comen las aves. Otra, el segundo, entre piedras que no tienen mucha tierra, brotan enseguida, pero cuando sale el sol se marchitan y se secan. Y la tercera, entre espinos, crecen los espinos y se ahogan. Y el cuarto es la que cae en tierra buena, que dan fruto. Algunos dan el 100, otros dan el 60 y otros dan el 30. Y termina el Señor diciendo: el que tenga oídos, que oiga. Pues resulta que Jesucristo nos explica esta parábola ahí mismo en el capítulo 13, en el verso 18 en adelante, nos va explicando la parábola. Pero empecemos por entender quién es el sembrador. El sembrador es Jesús, que siembra la semilla en los apóstoles, y los apóstoles a su vez las siembran en la iglesia, en cada uno de nosotros. Esa es la semilla, ese es el sembrador, perdón. Y la semilla es la palabra de Dios. Es clave tener claro eso. Y la explicación, ahora sí viene la explicación de Jesús. Miremos la explicación de Jesús. En el verso 18. Ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. Sucede a todo aquel que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno
y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. Aquí ya el Señor nos empieza a explicar paso por paso. En el primer terreno es la semilla que cayó en el camino. Ya sabemos que la semilla es la palabra de Dios. Recuerden, y la palabra de Dios es el mismo Jesús. Porque recuerden que en San Juan capítulo 1, verso 14, dice, y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí se dan cuenta? Y la palabra de Dios se hizo carne. Jesús es la palabra de Dios. Jesús hecho hombre. Dios hecho hombre. Entonces, esa semilla, dice, cuando cae en el camino, dice Jesús, esa semilla se la roba el maligno, se la roba el diablo. ¿Por qué pasará eso? Yo quiero que ustedes vayan descubriendo en cuál de estos 4 terrenos tú te encuentras. Por eso es que vengo a explicar un poco más y a entrar un poco más en detalle con esta parábola. Descubramos y entendamos en cuál de estas nos encontramos, en cuál de estos terrenos nos encontramos. Entonces, este primer terreno, démonos cuenta que escucha la palabra de Dios. La persona sí escucha la palabra de Dios, pero el maligno viene y se la roba. ¿Por qué pasará eso? Y aquí aparece algo muy, muy interesante. Dice, todo aquel que oye la palabra de Dios y no la comprende. No sé si, yo creo que los que estamos aquí no nos pasa eso de que se lea la palabra de Dios y no la entendamos. Yo pienso que aquí, las personas que ya estamos aquí en este caminar, podemos entender un poco más, ¿no? Pero seguramente antes, cuando estábamos en el mundo, antes de nuestra conversión, seguramente no entendíamos nada. Y hay personas que les sucede eso. Hay personas que van a la misa y escuchan la palabra de Dios. Les entra por un oído y les sale por el otro. Yo hace poco hablaba con una persona y me decía, cuando yo estaba tan mal, cuando yo estaba tan en el mundo, sumergida en tantos problemas y más sumergida en el pecado, la primera vez que pisó una iglesia y estaba tratando de escuchar la palabra de Dios, ella decía, yo no entiendo nada. Parecía que hablaran en chino, le parecía a esa persona. Le tocaba irse para el parlante, cerca al parlante, a ver si era que no estaba, que estaba raro el sonido, y le preguntaba a otras personas, oye, ¿tú entiendes lo que están diciendo? Y la otra persona le decía, sí, yo entiendo. Entonces esa persona escucha, pero no entiende lo que está diciendo. Es porque, y ahí es cuando el maligno coge y se roba la palabra. No le conviene que esa persona se convierta, obviamente. Si esa persona llega a asimilar algo, inmediatamente puede enamorarse de Dios y se convierte. Pero si el demonio logra arrebatarle la semilla, pues no se convierte tan fácil. Esas son las semillas que caen en ese terreno. Yo pienso que los que estamos aquí ya pasamos por esas. Ya podemos escuchar la palabra de Dios y se nos tiene que quedar algo. Si tú, que estás aquí, ¿te pasa eso? Es más, yo creo que si te pasara eso ni siquiera estarías conectado. Porque lo más probable es que dirías, no, qué pereza. Pero veo que estás conectado, quiere decir que ya pasaste por eso. Y haces el esfuerzo porque no es fácil. De todas maneras no es fácil, muchas veces no es fácil porque nos distraemos fácilmente.
fácilmente nos distraemos, pero el hecho de que tú estés aquí y estés conectado, conectada, es porque ya en ese terreno tal vez no te encuentras. Vamos a ver el segundo terreno. El segundo terreno es el que fue sembrado en pedregal. Es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría. Y aquí sí podemos estar nosotros. Escuchen muy bien esto. Dice, este es el que fue sembrado a lo largo del camino. Perdón, el que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante. Y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. Miren este terreno, y aquí nos podemos identificar muchos. Puede ser que tú hayas escuchado una predicación donde te da mucha alegría, te da mucha paz, te dan ganas de vivir, te dan ganas de luchar y tú digas, ¡ah, qué chévere esta predicación, esta enseñanza! De pronto tú has escuchado a un predicador que se llama Neil Vélez. Y Neil Vélez es una persona, es un laico que habla de la fe. Siempre está hablando de la fe y tiene unos testimonios de vida impresionantes. Y de pronto tú escuchas a ese predicador que te habla de fe y tú llegas a la casa con qué fuerza porque te acaban de inyectar fe. Has escuchado pura palabra de Dios, esa semilla está ahí. Mientras tú estás bien, chévere, estás con alegría, estás con paz, chévere. Pero resulta que los exámenes te salen mal. Resulta que tienes cáncer, te dicen los médicos que te falta poco tiempo, o que tu hijo tiene una enfermedad terminal, ¿sí? O que tu esposo no va a poder volver a trabajar. Entonces, son personas que escuchan la palabra con alegría, pero cuando llegan las situaciones, cuando llegan los problemas, sucumben, se desaniman, dicen, ay, no, ya no. ¿Sí? Entonces miremos si estamos en el segundo terreno. En este yo creo que muchos de ustedes, muchos de nosotros nos vamos a identificar, porque cuántas subidas y bajadas hemos tenido, ¿no? Muchísimas. Por eso hace 8 días que hablábamos de los remedios para atacar la asedia, uno de los remedios era la perseverancia. Qué fácil es, mientras yo estoy en el Congreso, mientras yo estoy en la oración, decirle al Señor, te amo y yo voy a serte fiel y creo en ti. Qué fácil. Pero qué difícil es cuando estamos viendo los problemas, estamos viendo la situación difícil, que ya nos llegó la hora del arriendo y no tenemos la plata, que nos echaron del trabajo, que nuestro hijo está enfermo, que no podemos pagarle la pensión, no podemos pagarle la ruta, etc. ¿Cuántas cosas, cierto? Y ahí es cuando empezamos a desfallecer. Por eso es que debemos pedirle el don, la perseverancia al Señor. Ese es el segundo camino. Vamos con el tercero. El que fue sembrado entre los espinos. Es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y quedan sin fruto. Quedan sin fruto. ¿Ustedes se acuerdan del joven rico? Cuando ese joven rico se presenta ante Jesús, el joven rico le dice, Señor, ¿qué he de hacer para tener vida eterna? Y Jesús le dice, fácil, ama a Dios sobre todas las cosas, no jure su santo nombre en vano, santifique las fiestas,
honra a padre y madre, no mate, no robe, no fornique, no codicie, etcétera, etcétera. Es decir, cumple los mandamientos. ¿Y qué le dice el joven? Le dice, Señor, todo eso lo hago. ¿Qué me falta? Y el Señor le dice, no, solo te falta una cosita. Ve, vende todo lo que tienes y ven conmigo. ¿Y saben qué cuenta el Evangelio? Que el joven rico se fue triste porque tenía mucho dinero. Y Jesús aprovecha para hacer una reflexión y dice, qué difícil le es a un rico entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Qué comparación, ¿no?, que hace Jesús. Entonces, en el tercer camino nos damos cuenta que si nosotros estamos preocupados por las cosas del mundo y por las riquezas, no estamos dando fruto, no damos fruto. Pregúntate en estos momentos, piensa, ¿yo estoy dando fruto? Y quiero aclararte algo. Dar fruto, escuchen esto, dar fruto no es que tú hagas obras de misericordia, no. Dar fruto son los frutos del Espíritu Santo. Los 12 frutos del Espíritu Santo que ya lo explicamos en otro tiempo, en otro momento. El fruto de la caridad, el fruto de la paz, de la paciencia, de la bondad, de la alegría, de la mansedumbre, de la benignidad, de la castidad, etcétera, etcétera, etcétera. Los 12 frutos del Espíritu Santo. Entonces, pregúntate, si tú no estás dando fruto, ¿qué estará pasando? ¿En cuál terreno estaremos? ¿En cuál de esos 3 terrenos estamos? Ahora, puede ser que tú dices, no, es que yo tengo que trabajar porque si no trabajo no como. Pero resulta que esa excusa la utilizan muchos para ni siquiera ir a la misa. Y hoy en día tienen un negocio y el día domingo no lo cierran porque tienen que trabajar primero antes que Dios. Entonces así no pretenda que va a dar fruto. Piensa en cuál de esos terrenos estás. Y el cuarto terreno, pues es el terreno en donde es tierra fértil. Y en la tierra fértil se da fruto. Unos el 100, otros el 60 y otros el 30, dice la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando no damos fruto? Y por eso es que yo he querido traer esta parábola del sembrador. Yo quiero que la pongamos y la llevemos en nuestro corazón, porque tenemos que pensar a esta edad, a la edad que tengo, a mis 15 años, a mis 20 años, a mis 30, a mis lo que sea, a mis 50 años, ¿estoy dando fruto? Porque es que nosotros que estamos reunidos en este grupo de oración, lo hacemos para crecer espiritualmente. Y aquí se les ha ido dando unas pautas para ir creciendo espiritualmente. Los temas que hemos visto estos días nos ayudan a crecer espiritualmente. Y hoy este tema no se queda atrás. Nos ayuda a reflexionar y entender si estamos dando fruto o no. ¿Qué consecuencias tiene si no das fruto? Si no doy fruto, ¿qué consecuencia tengo? Pues la misma palabra nos va a enseñar qué consecuencias tiene. En San Juan capítulo 15, desde el verso 1 hasta el verso 8, vamos a poner atención. Dice así la palabra de Dios: Yo soy la vid verdadera,
y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto. Entonces aquí el Señor es muy claro: el que no da fruto, lo corta de raíz. Al que está dando fruto, lo poda, lo limpia. Y resulta que cuando el Señor lo poda a uno, cuando el Señor a uno lo limpia, eso duele. ¿Por qué duele? Porque es quitar esas cosas, esas ramas que no sirven. Entonces lo que hace el Señor es limpiar, podar. ¿Y en nosotros qué hace? Quitar todas esas cosas que no sirven. Por ejemplo, si en mí todavía hay orgullo, pues el Señor lo empieza a podar, a limpiar. ¿Cómo hace el Señor para ir quitando ese orgullo de nosotros? Pues poniéndonos situaciones donde podamos practicar la humildad. ¿Sí me entiendes? Si en nosotros todavía hay grosería, pues el Señor va a empezar a limpiar eso. Y cuando el Señor empieza a limpiar, eso también duele, no es tan fácil. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que tú te quedas limpio y puedes dar fruto, puedes dar más fruto. Dice la palabra de Dios: ustedes están ya limpios, gracias a la palabra que les he dicho. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego que arde. Por eso es que quiero llegar a este punto. Mire cómo la parábola del sembrador nos lleva a este punto. La parábola del sembrador nos dice: oye, yo te invito a que seas tierra fértil, para que pueda esa semilla germinar y dar fruto. Porque si no das fruto, vas a ser cortado. Y ser cortado es ser arrojado al infierno, al fuego que arde, dice aquí la palabra de Dios. Es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego. Por eso es que es importante que nosotros despertemos en nuestra vida espiritual. No nos creamos tan santos como muchas personas hoy en día dicen. Es que yo no tengo pecado, porque pues yo, ¿cómo le digo? Yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. ¿Sí? Oye, no, pero ¿y qué fruto has dado? ¿Cuántos frutos tienes? ¿Sí? Entonces por eso el Señor nos dice: ponte pilas, a ser tierra fértil, ponte pilas, porque si no, no vas a dar fruto. ¿Y cómo te pones pilas? Escuchando la palabra de Dios, escuchándome a mí, dice el Señor. ¿Cómo das fruto? Aferrándote a mí y no separándote de mí, sino que estando siempre firme. Eso es lo que te dice el Señor, eso es lo que nos dice hoy el Señor. El que permanece en mí, ese da mucho fruto. Separados de mí no pueden dar fruto. ¿Sí? Es la única forma para ser tierra fértil. Cuando nosotros nos unimos a Cristo perfectamente como debe ser, damos mucho fruto.
Y escuchen esto es muy importante. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y lo conseguirán. ¿Sí se dan cuenta? Hasta allá se atreve el Señor a hacernos esta promesa. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Por eso, cuando nosotros nos acogemos a María Santísima, podemos alcanzar muchas gracias. Porque María encarnó a Jesús, lo llevó en su seno. La palabra de Dios se encarnó en ella. Y al encarnarse, ella aceptó la palabra y la vivió plenamente. Y por eso Jesús no le niega nada a su mamá. No le niega nada a María. Al punto que en las bodas de Caná, que no había llegado la hora, María Santísima, por su intercesión, logra cambiarle el reloj a Dios, aunque no había llegado su hora. Por eso, queridos hermanos, miren, esto es muy importante. Si permanecemos en Cristo como debe ser y aceptamos su palabra, pidamos lo que quieran. Ahí sí podemos pedir lo que sea y el Señor nos lo va a conceder. Verso 8. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto. Esa es la gloria. ¿Usted quiere darle gloria a Dios? Yo pregunto, ¿usted quiere darle gloria a Dios? El que quiera darle gloria a Dios, prenda su micrófono y diga, yo quiero darle gloria a Dios. Como que nadie. Yo quiero darle gloria. Ah, bueno, doña Carmen, muy bien. Y por allá, doña Nora, bueno, yo sé que los demás también. Pues si tú quieres darle gloria a Dios, hay que dar mucho fruto. Eso es lo que nos enseña hoy la palabra de Dios. Ese es el mensaje que el Señor nos da hoy para que nosotros salgamos de nuestras tibiezas y podamos ir poniéndonos calientes como Dios quiere. Dios quiere que seamos calientes todos para poder ser santos. Así es de que, hermanos, pues pidámosle al Señor que nos dé la perseverancia, que nos dé la alegría de seguir constantes, de ser tierra fértil. Pidámosle al Señor eso, ¿vale?